el texto que escribió Ernesto Zedillo en Letras Libres. Un ensayo, de alguna manera es continuación o complemento a aquella conferencia que dio el 15 de septiembre del año pasado, en donde él veía el gran riesgo de que se acabara la democracia. Y lo que hace en este texto en Letras Libres es confirmarlo, decir, efectivamente, la democracia ya se terminó. Y se acabó porque sin división de poderes ya no hay democracia posible. E incluso dice que se está formando un gobierno policíaco, un estado policíaco en México, y que hacia allá vamos. Y por supuesto la ley censura es una raya más al tigre. Recuerda por supuesto la espuria mayoría calificada que tienen, porque solo tuvieron el 54% de los votos, pero le dan el 74% en la Cámara de Diputados. Y bueno, que en el Senado esa espuria mayoría calificada la encontraron pues sobornando senadores, incluso amenazándolos con órdenes de aprehensión, como es evidentemente el dominio público. Pues la verdad es que hace un gran recuento. Pero ¿cuál es el tema acá, el contraste, y por qué les dolió tanto? Bueno, Zedillo es un prestigiado hoy académico en Yale, ha dado distintos cursos allá desde hace tiempo, ha tenido un papel destacado en la ONU y su voz tiene una resonancia internacional importante. Pero esa resonancia no la encontró de gratis. La verdad es que él lo que hizo fue que su estatura se disparara, fue el primer presidente en México en 70 años que le entregó la banda presidencial a un opositor. Entonces es el fin, digamos, en palabras de Vargas Llosa, sería el fin de la dictadura perfecta. ¿Y cómo lo hizo Zedillo? Pues bueno, no cayó del cielo esta primera alternancia, sino que se dieron cambios democráticos importantes. Por cierto, viene después de una crisis económica muy fuerte en diciembre de 1994. No tenía ni un mes en el poder cuando vino esta crisis, pero ya volveremos a eso muy rápido. El caso es que con Zedillo lo primero que hizo fue independizar la Corte. Antes la Corte dependía totalmente del presidente de la República. Él nombraba a los ministros, era una Corte mucho más grande que ahora, era casi un premio político, pasaban de ser senadores y diputados del partido oficial a ser luego ministros de la Corte. Pues era un control, era totalmente dependiente. Y lo que hizo Zedillo fue acordar la independencia con dos cosas. Uno, convertir la Corte en tribunal constitucional, es decir, que interprete la Constitución en sus términos y resolver las controversias entre poderes, estados, etcétera, y crear la judicatura, que es la que administra los recursos de la Suprema Corte y digamos que se organiza, o más bien los recursos, del Poder Judicial, y ahí lo organiza. Bueno, esto que hizo Zedillo, incluso les digo que uno de las primeras ministras que inauguraron fue Olga Sánchez Cordero. Otro era este cuate Góngora y Pimentel, tan amigo de López Obrador. Otro Juventino Castro y Castro, que llegó luego a impulsar cosas importantes como diputado, etcétera, pues cercanos a la izquierda, etcétera. Así era una corte independiente. ¿Y en qué se denotaba que era independiente? Pues que hizo fallos en contra de la voluntad de Zedillo. Y Zedillo aguantó vara con esa corte, cosa que no, el único que no aguantó vara con la corte votándole cosas en contra del presidente fue López Obrador, y por eso lo cambió. Pero bueno, no solo dio independencia a la corte, también son los grandes acuerdos de la transición democrática, que son el IFE le dio autonomía, con consejeros nombrados, digamos, en ese momento con grandes consensos. Fue el que encabezó José Goldenberg. Segundo, un tribunal electoral también con autonomía. Tercero, que en lo que era el DF, antes era Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, pero antes, algunos no se lo creerán, pero por muchos años aquí lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no se elegía a los gobernantes. Por primera vez se eligió al jefe de gobierno, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, en 97, ¿no? Estrenada la reforma, y luego López Obrador fue también gobernante de la Ciudad de México, etcétera, ¿no?
Y esos cambios fueron medulares de la transición a democracia. Hubo después algunos complementos, pero ninguno tan críticos como su independencia judicial, elecciones libres y auténticas, porque además se quitaba la posibilidad de que funcionarios públicos intervinieran en las elecciones, que no se usaran programas sociales para beneficiar al partido en el poder. Entonces, condiciones para elecciones limpias, con un tribunal autónomo, quien organice las elecciones autónomas, y, como dije, en el DF, elecciones. Bueno, todos esos cambios, menos la votación en el DF porque les conviene, todos esos cambios los echó abajo López Obrador. López Obrador se benefició de la transición a la democracia que se logró en la época de Zedillo para, una vez llegado al poder, desmontarlo todo. ¿Por qué? Porque se sirvió de la democracia para llegar al poder, pero una vez que está en el poder le estorba la democracia porque quiere permanecer en el poder eternamente. Ya no quieren soltar el poder que lograron. Y entonces la democracia, pues obviamente les estorba. Entonces, el contraste entre Ernesto Zedillo es el que hizo la transición a democracia, y segundo, el que está restaurando el autoritarismo en el país, que es López Obrador, con la continuidad de Claudia Sheinbaum. Pues eso es lo que dice Ernesto Zedillo en su ensayo, y eso es lo que los enloquece, le pone el dedo en la llaga. Y entonces, en la lógica muy de López Obrador, de su mentor, en lugar de discutir la democracia, no tienen argumentos para refutar a Ernesto Zedillo en eso. Entonces, lo que hace Claudia Sheinbaum, al estilo de López Obrador, es descalificar a Zedillo con calumnias, mentiras, falsedades, lanzar un linchamiento y desviar el tema. Y en lugar de hablar de democracia, le llama a Zedillo el asesinato de la democracia, para pasar de la democracia a la tiranía, lo dice con todas sus letras. En lugar de hablar de eso, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora con esta tremenda concentración del poder, porque además lo menciona, no solo es lo que les dije, es la militarización y es la prisión preventiva oficiosa, en donde pueden encarcelar a cualquier opositor y luego averiguan si eres inocente. Bueno, pues con todo este panorama del autoritarismo en México, no hablan de eso, sino quieren hablar del FOBAPROA. ¿Qué es el FOBAPROA? Pues fue el rescate bancario, porque lo que pasa es que cuando llega Zedillo, había lo que decía Salinas, lo dijo, que estaba la economía con alfileres. Bueno, pues se cayeron los alfileres, hubo una crisis económica tremenda, y para salvar los ahorros, pues tuvieron que inyectarle dinero al sistema bancario, y efectivamente impidieron su quebranto. Muy doloroso para los ahorradores, es cierto, muchísimos ahorradores, como se dispararon las tasas de interés en la crisis, pues ya no podían pagar ni el carro, ni la casa. Todos los deudores de la banca la tuvieron que verse muy negra. Pero algunos que tenían muchos recursos fueron rescatados para mantener el sistema bancario, ¿no? Es cierto, eso pues fue algo muy polémico. Quizás hubo algunos abusos, nada más que uno de los que se benefició de los abusos es la que está en el centro, Altagracia Gómez, ¿no? Su padre, Raimundo Gómez, pues era el de Dina y el de Minsa, que se unieron, y pues ellos fueron y tuvieron, no solo se beneficiaron de las privatizaciones de Salinas, sino se beneficiaron también de este FOBAPROA, que luego se llamó IPAB, para para pagarle a los bancos, ¿no? Y no solo eso, también hay muchos diputados o mucha gente que votó por esto, por convertir el FOBAPROA, este pago importante, que hoy están en Morena. Por ejemplo, Ignacio Mier, por ejemplo, Javier Corral, y hay otros más que estuvieron ahí, muchísimos, pero muchísimos empresarios que se vieron beneficiados con el FOBAPROA hoy están en el régimen y reciben contratos sin licitar del régimen. Escupen un poco al cielo, pero han hecho un linchamiento verdaderamente delirante. Mira, ya ni digo lo que el triste ministro militarista, que dice haber defendido a los militares que participaban en la guerra sucia, y que además este cuate pues incluso se metió con la esposa de Zedillo, con una infamia.
con una fabricación de pruebas verdaderamente vergonzosa. Lo que sí es que Zedillo los enloqueció. Y ante los ataques de la mañanera, porque es todo el poder mediático del Estado, con su campaña de propaganda, Zedillo ha contestado con sus letras, con máquina de escribir. Y termino diciendo una cosa: por supuesto que cometió errores Ernesto Zedillo como presidente, pues todos lo cometen. Uno muy importante, pues haber perseguido al subcomandante Marcos ahí y peleándose en esta irrupción que trató. El Marcos se le peló, entre otras cosas. Cometió ese y otros errores Zedillo. Por supuesto que se tiene que no está mal ver si hubo excesos y abusos en el IPAP, pero esa no es la razón. Ese es el pretexto con lo atacan. Lo que les molesta es la democracia. Y termino diciendo una cosa: Zedillo tuvo esta tremenda crisis, un gran bajón, pero su sexenio acabó creciendo 3.4% de crecimiento anual promedio del PIB. Es decir, creció pues en promedio más de lo que ha crecido a partir de entonces. Ningún presidente ha logrado un crecimiento mayor de ese 3.4% que tuvo Ernesto Zedillo. ¿Y qué les digo de López Obrador, cuyo crecimiento anual promedio es de 0.8%? ¿No? Entonces, Zedillo tuvo una tremenda crisis. Es cierto, López Obrador tuvo la pandemia, aunque la pandemia fue global y eso le afectó pues evidentemente a todo el mundo, y México fue de los países que tuvo peor desempeño, no solo en la pandemia con el COVID, sino también económicamente. Y finalmente los números son muy malos. Estados Unidos sí logró un crecimiento importante con Biden. López Obrador pues prácticamente fue un sexenio perdido. Y ese contraste pues les molesta. Pero el mayor contraste, insisto, es entre Ernesto Zedillo, en cuyo gobierno se logró la transición democrática, y López Obrador, en cuyo gobierno se restauró el autoritarismo y se acabó con la democracia.